Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenido a nuestra reunión virtual nuevamente después de nuestra semanita de domingazo. Regresamos a las grabaciones y gracias a Dios ya con semáforo verde pues ya podemos reunirnos también en persona, pero si por alguna razón todavía nos escuchas en línea, pues bienvenido. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Esta mañana vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Josué. Ya estamos llegando hacia el final. Vamos a ver un poquito el capítulo 20 y 21. Y a lo largo de toda la historia de Josué hemos visto la fidelidad de Dios. Hemos visto cómo Dios cumple sus promesas. Y la realidad es que hablando de algo que no falla, no muchas veces pensamos a lo mejor en la tele que nos dice que Vic no sabe fallar, ¿no? O a lo mejor algunos sistemas de seguridad que son altamente sofisticados y sin embargo de todas maneras fallan, ¿no? De vez en cuando fallan, de vez en cuando se caen, se va la luz o algo falla, ¿no? O a lo mejor los sistemas de seguridad de los aviones que pues tienen que ser increíblemente confiables, pero aún así fallan. Y la realidad es que no existe una ilustración que pueda ejemplificar el nivel de fidelidad que tiene Dios, ¿no? A lo que Él cumple y de que no nos puede fallar, nunca nos falla, nunca hay una promesa, algo que Él dice que no se cumple, ¿no? Entonces vamos a ver cómo empieza a terminar ya el libro de Josué y acompáñame al capítulo 20 y capítulo 21 vamos a leer algunos versículos de aquí. El capítulo 20, versículo 1 dice así. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja ahí al homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron en Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem, en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Y los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová estas ciudades con sus ejidos. Y después de que nos explican todas las ciudades que los hijos de Israel le dan a los levitas, nos podemos brincar hasta el versículo 43 que dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque podemos seguir este libro tan increíble, Señor. Gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor, y pues nos enseñas no solo historias, sino unas increíbles lecciones, Señor. Te pido esta mañana que tú
guíes nuestros corazones a tu verdad, que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, y que podamos aprender un poco más de ti y que eso se vea reflejado en nuestras vidas, Señor, en nuestra confianza que te tenemos y podamos así alumbrar tu luz a la gente que nos rodea, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, como que pareciera que estamos llegando hacia el final de Josué a los últimos pendientes que tenía, ¿no? Para cumplir todo lo que Jehová les había mandado. Es interesante ver que Jehová es el que empieza, es el que toma la iniciativa y le recuerda las palabras que le había dado a Moisés hace muchos años. Y como nos dice el versículo 1, ¿no? Dice Jehová. Habló Jehová a Josué diciendo. Entonces es un poco como esa función que tiene el Espíritu Santo de recordarnos la palabra de Dios en la actualidad. Pero aquí Jehová le habla a Josué y le recuerda que tenía que repartir estas ciudades a los levitas y que tenía que asignar ciudades de refugio para, para los homicidas que habían hecho algo así de forma accidental. Y también vemos que le reparten 48 ciudades de entre la nación de Israel a los levitas, ¿no? Y quedan así dispersados por todos lados. Y con todo, con todo esto que nos narra Josué, llegamos a la conclusión de que Dios siempre tiene un propósito para lo que hace, ¿no? Y, o sea, yo te animo a que tomes nota, a que veas toda la riqueza que encontramos en la palabra de Dios, porque en cada uno de estos temas podríamos profundizar bastante, ¿no? Y puedes hacerlo entre semana y regresarte a lo que Dios había dicho y compararlo con cómo lo cumple Dios en el libro de Josué y también de qué forma aplica para nuestras vidas, ¿no? Entonces, pero esta mañana vamos a ver estas tres cosas. Vamos a ver cómo terminan los levitas estando regados entre toda la nación. Vamos a ver estas ciudades de refugio y qué podemos aprender de ellas. Y vamos a ver el cierre de cómo Dios nos muestra nuevamente su fidelidad, ¿no? Pero entonces, empezando con los levitas, ¿cómo es que terminan regados por todo el pueblo? Si recuerdas, hace unas semanas veíamos que en realidad el hecho de que los levitas no iban a tener una herencia lo encontramos desde Génesis 49, ¿no? Que en versículo 7 dice, bueno, desde el 5, porque nos explica que Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré de Jacob y los esparciré en Israel. Entonces, esta es pues básicamente la maldición que profiere este Jacob a sus hijos por lo que hicieron de haber matado a todos esos hombres que deshonraron a su hermana. Y, o sea, eso es lo que le dice a Leví y a su descendencia. Sin embargo, un poquito más adelante, en Levítico, capítulo 10, podemos encontrar del versículo 8 al 11 algo un poco diferente. Dice así, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. El versículo 10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces vemos que a la descendencia de Aarón le está encargando que le iba a enseñar a toda la nación de Israel los estatutos que Jehová le dio a la nación por medio de Moisés. Y un poquito más adelante, en Deuteronomio capítulo 33, versículos igual del 8 al 11, dice, a Leví dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, que con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar.
bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Entonces, estos dos pasajes que acabamos de leer son palabras como muy alentadoras, muy bonitas hacia la descendencia de Aarón, que al mismo tiempo era descendiente de Leví. Entonces, vemos un contraste interesante entre la maldición hacia Leví, que por eso no iba a tener heredad, iban a estar dispersados por toda la nación, pero al mismo tiempo una bendición que Dios le da a Aarón y un encargo increíble que era el de enseñar los estatutos de Jehová a toda la nación. Y es que solamente Dios puede convertir una maldición en una bendición, porque al decirle a Leví que no iban a tener heredad, lo que él estaba garantizando es que iba a haber una, entre comillas, una presencia de Dios en todas las tribus de Israel. Y de esta forma, con esta presencia de toda la tribu de los levitas en medio de todas las tribus, iba a poder enseñarle a toda la nación los estatutos de Dios. Y eso es interesantísimo porque la maldición normalmente viene como consecuencia de nuestros actos, ¿no? Y solamente Dios puede usar esas cosas para que en un futuro se vuelva una bendición en nuestras vidas. Puede una mala experiencia, un pecado, una de esas cosas malas que de repente hacemos, en el futuro se puede convertir en algo bueno como una herramienta para ayudar a otras personas, para tener una experiencia y ayudarle a alguien más a que no caiga en lo mismo, o ese tipo de cosas que de repente Dios hace, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nos ponemos a pensar, pues ¿de dónde venimos? ¿De dónde vienes tú? ¿Cuál es tu pasado? ¿Qué es lo que has hecho? No importa lo terrible que haya sido, no importa, porque Dios lo va a usar seguramente para tu verdadero propósito, ¿no? Si comparamos lo que pasó con Leví y después lo que pasó con Aarón, es lo mismo que pasa con el creyente. Antes, cuando estaba muerto y cuando vivía en sus pasiones y en su carne, o sea, tiene una serie de consecuencias seguramente por el pecado, pero después, una vez que nace de nuevo, una vez que es seguidor de Cristo y una vez que ahora es vivo, ahora se vuelve un hijo de Dios. Y como hijo, tenemos ahora el llamado, el propósito del real sacerdocio para anunciar las virtudes de Jesús. Entonces, de la misma forma, nuestro trabajo es enseñarle a los demás, es alumbrar esa luz de Jesús a todas las naciones. Por eso estamos regados por todo el mundo, como embajadores de Cristo. Entonces, esto que le pasó a Leví y que después por medio de Aarón se volvió una bendición para toda la nación, es un cuadro de lo que le pasa al creyente, ¿no? En su vida anterior, con su pecado y las consecuencias, y después que se vuelve hijo de Dios, tiene un propósito de alumbrar esa luz, de enseñar lo que Dios nos ha enseñado. Y cuando vemos este tipo de sucesos, este tipo de cómo se va desenvolviendo el plan de Dios, entendemos que Él es el que tiene el plan y no depende de nosotros, ¿no? De lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Lo que pasa con el plan de Dios es que va a suceder independientemente de nosotros. Pero lo que nosotros hacemos sí determina si somos parte de su plan o no, parte activa o parte pasiva. No todos vamos a ser parte del plan de Dios, pero como que lo que hacemos depende si, más bien de lo que hacemos, depende si vamos a formar parte de su plan, vamos a ayudar, digamos, a que suceda, ¿no? Como vemos el ejemplo de Aarón. Aarón, que era el hermano de Moisés, de repente se le aparece Jehová y le dice que salga al desierto para encontrarse con Moisés. Y él le creyó y pues Aarón era una persona, vamos a decir, normal, no era perfecto, ¿no? Él presenció y estuvo activamente en todo lo que pasó en Egipto, ¿no? Con las plagas y la salida de Egipto y el cruce del Mar Rojo y todo eso. Eh, Podemos decir, bueno, es que era un increíble siervo de Dios. Pues honestamente al principio no. En Éxodo 29, mientras Dios estaba dándole a Moisés las instrucciones de todo lo que iban a hacer Aarón y su descendencia, ¿no? Cómo iban a ser los sacerdotes, cómo se iban a vestir, todo lo que iban a tener que realizar, los sacrificios y demás. Aarón, ¿qué estaba haciendo? Pues Aarón estaba abajo, ¿no? Preparando el becerro de oro que
o sea, que hizo que mucha gente de la nación de Israel pecara adorando a un ídolo hecho por nada menos que Aarón. Entonces, derivado de sus actos, hubo una gran mortandad en Israel y de esta locura que, pues, o sea, les entró la desesperación porque estaba tardando mucho Moisés y acabaron haciendo esto. Entonces, hablando de consecuencias graves de nuestros pecados, ¿no? Entonces Aarón no era perfecto y él también necesitaba los sacrificios y el perdón de Dios. Y no es hasta el capítulo 8 de Levítico que es ungido como el sacerdote de Jehová, ¿no? Y toda su descendencia después de él iban a ser los sacerdotes. Y la nación también, ¿no? Se empieza a preguntar, ¿y por qué él? ¿Y por qué no nosotros? Entonces empieza a haber una discusión. Y sacan la famosa historia de las varas, ¿no? Cada uno de los cabezas del, de las familias sacan una vara y la única vara que reverdece es la vara de Aarón para que todas las naciones supieran que Dios lo escogió a él, que Dios escogió a su descendencia para cumplir esta función importantísima para toda la nación de Israel. Entonces, de esta forma ya todos estaban claros, todos estaban entendidos en que Dios había escogido a Aarón y a su familia. Y esto nos pone a pensar cómo somos nosotros también, ¿no? Cómo no somos perfectos, cómo no somos perfectos y no importa lo que hayamos hecho en el pasado, porque en el momento que creemos en Cristo y somos hechos nueva criatura, somos como dice la palabra de Dios, somos ungidos por el Espíritu Santo y una vez que entiendes esto, entiendes que has sido llamado para un propósito, ¿no? Es este real sacerdocio que menciona la Biblia y somos un linaje escogido por Dios de la misma forma que Aarón, para tener un propósito. Entonces, si tú decides obedecer a Dios, hoy, en este momento como Aarón, vas a empezar a cumplir el llamado que Dios te ha dado. Entonces, cuando tú crees esto, es este patrón que hemos estado viendo vez tras vez tras vez en Josué y que lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. Tú oyes lo que Dios dice, le crees, obedeces y te santificas, es decir, te apartas para cumplir los propósitos de Dios, que era básicamente lo que tenía que hacer la tribu de los levitas. Entonces, qué es lo que tienes que hacer cuando te das cuenta que algo está mal? Pues tienes que hacer lo mismo que hizo Moisés, ¿no? Cuando llega y se encuentra con el becerro, lo derrumba, lo destruye, lo muele hasta que queda hecho polvo y lo dispersa, ¿no? En las aguas para que nadie lo pueda volver a formar. Y esa es una ilustración de lo que tenemos que hacer nosotros cuando Dios nos muestra un pecado. Tienes que botarlo, tienes que deshacerte de él y tratar de que nunca vuelva a ser un tema, ¿no? Porque en el momento que tú escuchas lo que Dios te está diciendo, tienes que actuar. Cambias, ajustas lo que Dios te está diciendo para que puedas cumplir tu propósito, que fue lo mismo que hizo Aarón. Y también vemos cuando en este capítulo que vemos que empiezan a repartir las tierras, es algo interesante porque a la tribu de Aarón, que específicamente los descendientes de Coat, ¿no? Los coatitas, les cae su heredad, por suerte, cerca de Jerusalén. Y dices, mira qué interesante cómo trabaja Dios, porque como como Dios sabía que en el futuro el templo iba a estar en Jerusalén, decide que los coatitas queden cerca de Jerusalén, porque él estaba futureando. Él sabía que iban a necesitar estar cerca de Jerusalén para ejercer el sacerdocio. Entonces Dios acomoda las cosas porque él tiene el plan hacia adelante. Entonces, de la misma forma, Dios acomoda las cosas en nuestra vida, ¿no? Él nos ha puesto en donde estamos, no porque estemos haciendo algo increíble necesariamente, sino porque Él tiene un plan. Y eso que tenemos en este momento, lo que tenemos en nuestro pasado, en dónde nacimos, en dónde, o sea, qué herramientas nos ha dado Dios, qué personalidad, qué dones, qué talentos nos ha dado Dios. Tenemos que entender que esto es parte del plan de Dios. Y muchas veces nos toca esperar, ¿no? Nos toca estar conscientes de que todo lo que Dios nos da son herramientas para lo que Él quiere hacer.
porque Dios siempre está futureando, Él sabe qué es lo que viene. Entonces me da a mí mucha emoción como ver cuando te das cuenta que tienes algo o que Dios te ha dado algo, como que dices, ah, caray, ¿y esto para qué lo va a usar Dios, no? Muchas veces son cosas buenas, muchas veces son cosas malas que consideraríamos nosotros cosas malas, pero a fin de cuentas todo nos va a servir para cumplir los propósitos de Dios. Y entonces tenemos que preguntarnos, bueno, esta crisis o esta tragedia o algo, ¿para qué lo irá a usar Dios en el futuro? O sea, ¿por qué yo vivo en donde vivo? ¿Por qué yo tengo o no tengo lo que tenemos, verdad? Tenemos que poner atención. Tenemos que decir, todo es porque Dios está preparando algo para el futuro. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Y cuando la Biblia dice todo, pues significa todo. Entonces es una forma distinta de ver la Biblia. Es una forma distinta de acomodar nuestra vida a lo que dice la Biblia. Decir, ah, ok, entonces todo lo que me sucede es para Dios. Y eso lo podemos ver con el ejemplo de los levitas, de cómo les reparten la tierra y cómo cambió toda la perspectiva desde Leví hasta Aarón y que sucede algo muy similar a nosotros como real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de Jesús, ¿no? Que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hemos sido escogidos por Dios para un propósito y nos ha equipado de cierta forma para un propósito, que fue lo mismo que hizo con los levitas. Pero dentro de estas 48 ciudades que Dios le reparte a los levitas, 6 de esas ciudades eran asignadas como unas ciudades de refugio, ¿no? Y esto era una forma como de ofrecerle una salida, un escape a estos homicidas accidentales, ¿no? Y dice también este capítulo que a los extranjeros de la nación de Israel, a los que venían como extranjeros a vivir en Israel. Y estas ciudades de refugio tenían que estar relativamente cerca, que cualquiera pudiera salir corriendo y llegar en menos de un día. Y por eso había 3 de un lado del Jordán y 3 del otro lado del Jordán. Eran ciudades de los levitas, pero asignadas como ciudades de refugio. Y si recuerdas, en el Antiguo Testamento, la paga del homicida, pues era pagar con su propia vida. El castigo era pues pagar con tu propia vida. Entonces había casos en donde si alguien mataba a otra persona y no había testigos, pues tenía que salir corriendo, ¿no? Porque pues obviamente se iban a enterar que alguien se había muerto. Y si no había testigos, pues era un tema complicado. Entonces esta persona tenía que demostrar que fue sin querer, que fue un accidente. Y tenía que haber todo un proceso judicial, ¿no? Y para eso te pido que me acompañes a Números capítulo 35. Números capítulo 35 y vamos a leer del 15 al 25 para entender un poquito qué es lo que dice de estas ciudades de refugio, que se me hace muy, muy interesante en cuanto a un sistema judicial. Números 35, versículos 15 dice, estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Pero viene un poquito de aclaración a qué se refiere con un accidente y cuándo sí aplica el castigo de muerte y cuándo no. Dice, si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó y echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistad o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes.
Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a la ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite, con el aceite santo. Entonces, explica básicamente como un sistema judicial cómo iba a proceder cuando pues, hubiera una muerte accidental. Tenían que seguir estas reglas y determinar que no había sido con intención, pero además que no había sido una cuestión de imprudencia, ¿no? Con una herramienta como algo de hierro o un palo o una piedra. O sea, tenías que tener cuidado y con las imprudencias, si ocasionaban muerte, pues eras homicida por imprudencia, ¿no? Entonces debía siempre haber un juicio y aquí viene un poco la guía y qué es lo que tenía que hacer. Y el vengador de sangre, pues era el pariente que tenía que ejecutar la sentencia de matar al homicida. Pero entonces, si conforme a lo que establece aquí en números, había una persona que se podía determinar como inocente, lo que Dios está haciendo es que está cuidando a la nación de Israel para evitar el derramamiento de sangre inocente. O sea, si la nación obedecía y se apegaba a las reglas, no, o sea, lo que estaban evitando es que cayera la ira de Dios sobre ellos. Porque desde el punto de vista de la nación, si no lo hacían diligentemente o no hacían un buen trabajo y de repente alguien mataba a alguien que no necesitaba morir, como Dios es justo, pues venía la ira sobre ellos y les iba a ir muy mal. Entonces lo que está haciendo Dios aquí es que les está estorbando un poquito para evitar un posible pecado. O sea, y tenía que determinar si merecía la muerte o no. Entonces, si no merecía la muerte por ser un accidente, desde el punto de vista pues, del homicida, aunque haya sido accidental, pues es algo increíblemente grave. O sea, tenía la gente que tener cuidado de que no fueran a cometer una imprudencia y matar a alguien. Pero en el caso de que sucediera esto, pues la realidad es que su vida pues no volvía a ser la misma. Pero Dios muestra su misericordia en que les da chance de una alternativa. Podían vivir bajo la misericordia de Dios. En realidad no podía regresar a su ciudad, no podía regresar a una vida normal y tenía que vivir ahora entre los levitas. Seguramente muy agradecido con Dios porque podía tener la vida. Sin embargo, podía ser un castigo, una forma de vivir por el resto de su vida. Porque dice que iba a ser librado o sea, podía salir de la ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote. Entonces imagínate que el accidente sucede cuando el sumo sacerdote tuviera, no sé, 35, 40 años, o que le faltara mucho en posibilidad para morir, podía estar ahí muchísimos años, ¿no? Pero la realidad es que por lo menos tenía vida y estaba bajo el refugio de la misericordia de Dios. Entonces, vemos aquí que Dios siempre provee una salida, pero la clave siempre es acudir a Él, obedecer lo que establece Dios para que podamos vivir bajo su misericordia. Entonces, cuando tomamos en serio lo que Dios dice, o sea, empiezas a ser un poco más cuidadoso. No puedes vivir sin tomar en cuenta lo que Dios dice, porque la realidad es que lo dice para cuidarnos a nosotros mismos. O sea, si dices, bueno, si matas accidentalmente a alguien con un hacha o con una herramienta de hierro, pues cuando la vas a usar, como que les dices a la gente que está alrededor de ti, oigan, aguas, échense tantito para allá, porque voy a usar una herramienta de hierro, ¿no? Como que cambia tu vida porque estás consciente de lo que Dios ha dicho. Y en nuestra vida sucede lo mismo. Y por eso, cuando Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, eh, versículo 13, dice algo muy interesante. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, este es el Dios que conocemos y este es el Dios que se nos revela por medio de su palabra. Es un Dios que entiende que vamos a ser tentados, entiende que va a haber problemas en la vida, pero siempre nos ofrece una salida. Entonces, cuando tú vives la vida poniendo atención a lo que Dios dice,
sabes que cualquier problema que tienes en la vida, cualquier problema que se te pueda presentar, cualquier tentación que pueda sobrevenir, Dios siempre provee una salida. Y eso se me hace increíble porque entonces cuando tú estás leyendo la Biblia y encuentras advertencias, encuentras consejos, encuentras ordenanzas, encuentras mandamientos y te pones a quejarte de que Dios es así o asá, lo que en realidad está haciendo Dios es que te está poniendo estorbos para evitar que peques, para evitar que te alejes de Dios, para evitar que tu vida sufra las consecuencias de tu pecado. Entonces, o sea, Dios entiende perfectamente que vivir en comunidad, que vivir con otras personas, pues va a ser complicado, pero por eso dejó tantas leyes, para que pudiéramos saber de qué forma evitar algunos problemas, de qué forma evitarnos problemas con Él, y lo que tenemos que hacer es obedecer. Por eso a veces la vida nos parece tan difícil, porque se nos hace difícil obedecer. Entonces, debemos acudir a la palabra de Dios para saber cómo debemos vivir. Y cuando obedecemos, vivimos mejor. Y además no solo esto, sino que cumplimos sus propósitos. Porque cuando una persona peca, o sea, el propósito de Dios para esa persona se ve estorbado. Porque no estás bien con Dios. Y para hacer los propósitos de Dios, pues tienes que estar bien con Él. Y muchas veces la gente ve esto como un ataque directo de Dios cuando en realidad nos está ayudando, es algo que nos conviene. Y lo mismo pasaba con Israel. Dios les estorba para que no vayan a pecar, les pone estas reglas para que pongan atención, para que sean cuidadosos con sus actos, y lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros somos cuidadosos con lo que Dios nos dice, vamos a vivir mejor, vamos a caminar mejor. Y con estas dos partes de la repartición hacia los levitas y la asignación de estas 6 ciudades de refugio, llegamos como a la parte final en el capítulo 21 de la repartición de las tierras y de todo lo que Dios ha hecho hasta este momento. Y Josué como que nos ha presentado un resumen de todo, ¿no? Todo lo que nos ha narrado, como que se resume en el capítulo 21. Y vemos una cosa que se repite vez tras vez. Todo el libro de Josué no solamente es un libro histórico, como quien dice, no solamente nos muestra cosas que pasaron en la nación de Israel, sino que acentúa la fidelidad de Dios. Mira lo que dice nuevamente el versículo 43 al 45. Josué 21:43 dice: De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en su mano a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entonces como que hace este énfasis, ¿no? Recalca la fidelidad de Dios, que Dios cumplió todas sus promesas. Y todo lo que nos ha platicado Josué es para que veamos cómo Dios cumplió todo lo que había prometido desde Abraham, ¿no? Por medio a Isaac, a Jacob, a toda su descendencia, y todo lo que les había dicho. Y los únicos peros, como quien dice, que encontramos en el libro de Josué, son aquellas veces que la nación no hizo su parte. La nación no obedeció, entonces algunos pueblos se quedaron ahí inmiscuidos entre ellos. Y cada vez que ellos no obedecían, pues sufrían las consecuencias. Pero dice que Dios cumplió todas sus promesas, todas sus buenas promesas. Y aquí es donde podemos acentuar un poco la aplicación para nosotros. La fe siempre conlleva acción, ¿no? Y en este libro lo hemos visto vez tras vez tras vez, porque Dios hablaba, la gente creía, empezando por Josué, y después de creer obedecían, ¿no? Obedecían y entendían, ok, este es mi propósito, este es mi llamado, esto es lo que Dios me está diciendo que haga. Entonces santificaban, se apartaban para cumplir los propósitos. Hemos visto cómo Dios cumple todas las promesas a cada una de las tribus, ¿no? Todo lo que le había dicho a sus tatarabuelos desde Jacob, y nos deja una increíble lección que debemos de creer, debemos de entender, y por la que debemos de vivir cada día. Y esa verdad es que Dios cumple sus promesas. Acompáñame tantito a Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos 10:23 dice:
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Me encanta este versículo porque la firmeza y poder andar sin fluctuar, sin andar con titubeos o del tingo al tango, es confiar en quien prometió. Porque fiel es el que lo prometió. ¿Quién lo prometió? Dios. O sea, nosotros podemos estar firmes porque estamos firmes en sus promesas. Simplemente porque Dios lo dijo. No nos debemos de mover. Nos debemos de mantener firmes a diario hasta que Él regrese. Y esto pues suena muy bonito, pero a veces no entendemos qué significa en nuestra vida. En el siguiente capítulo, en Hebreos 11, del 28 al 31, vemos un ejemplo de estos personajes que son mencionados aquí. Dice, por la fe, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces dices, espérame, esto está muy interesante. Porque todos estos personajes los hemos visto en el libro de Josué, directa o indirectamente. ¿Y qué notamos en cada una de estas menciones? Dice, por la fe. ¿Por la fe qué? Por la fe hicieron algo. Por la fe celebraron la Pascua. Obedecieron a Dios para que el que mataba a los primogénitos no los matara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo, ¿no? Con dos paredes de agua de un lado y del otro. Dijeron, bueno, si Dios dijo que cruzáramos, cruzáramos. Entonces por la fe cruzaron el mar rojo. Por la fe rodearon los muros de Jericó, ¿no? Todos a los 6 días y el séptimo día también hasta que cayeron los muros. Y luego por la fe, Rahab recibe a los espías. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice este patrón? Que cuando tú le crees a Dios se debe notar en tu actuar. O sea, cuando tú no le crees a Dios, pues también se nota, ¿no? Pero si Él dice algo, le debemos de creer solo porque Él lo dijo, porque Él es el fiel. Fiel es el que lo prometió. Entonces, si Él te dice que algo no te conviene, pues créele, no te conviene. Si Él te dice que hagas algo, créele y hazlo. O si te dice que no hagas algo, pues créele y no, o sea, no estés dudando, porque Dios es el que lo ha dicho. Eso es lo que significa vivir por fe. Es creerle y que nuestro actuar se base en lo que Él nos dice. O sea, tenemos que basar todo lo que vivimos, todo lo que pensamos, todo en lo que Dios dice. Y la gente tiende a basar las cosas en los sentimientos. ¿No? No es que yo siento tal cosa. Bueno, pues sí, pero un día sientes una cosa y el día siguiente sientes otra. Entonces no puedes estar firme, no puedes dejar de fluctuar. Otros basan las cosas en la ciencia. Y conforme va avanzando la ciencia, siempre cambian de opinión y van cambiando algunas cosas y van diciendo, bueno, esto no era como lo pensábamos porque no habíamos descubierto esto u otro. O hay mucha gente que se basa en sus talentos. ¿Y qué pasa el día que lo pierdes? ¿Qué pasa el día que creces y ya no puedes hacer cierta cosa? Pues ya no estás firme. ¿Qué pasa si basas las cosas, tu confianza o lo que crees, pues en el dinero? Y de repente viene una devaluación o una crisis. Pues, o sea, no hay nada que sea más firme que Dios. Y no hay nada que en lo que podamos confiar más que en lo que Él dijo. Porque Él va a cumplir todas sus promesas. Y entonces cuando entiendes esto, cuando entiendes por qué Josué nos platica todo esto, nosotros, ¿no? En este 2021, tenemos que entender que es algo grave, es algo importantísimo. Porque lo que está en juego no es un juego. Lo que está en juego de que entendamos y obedezcamos a Dios es la eternidad de la gente. Y la eternidad de la gente no es un juego. O sea, nosotros tenemos un propósito, tenemos una función, tenemos un llamado. Entonces, recapitulando un poquito lo que hemos visto en estos dos capítulos, podemos ver, primero que nada, que estas ciudades de refugio nos muestran un cuadro de la misericordia que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Porque había gente que sí era culpable, pero que se podían refugiar en Él. Y se refugiaban entre los levitas, que eran los encargados de enseñar los estatutos de Dios.
Entonces esa persona pues iba a tener que estar rodeada de puros levitas y seguramente iba a poder entender lo que Dios había mandado. Y a lo mejor merecían la muerte, ¿no? Pero Dios les da esta oportunidad. Y ellos eran liberados de su castigo, por decirlo así, hasta que se moría el sumo sacerdote. Entonces nos pone a pensar un poquito, ¿no? Este sistema de justicia de una nación nueva como era Israel, en donde establecía qué era un crimen, cuál era el castigo y cuál era la misericordia que otorgaba Dios, nos hace pensar un poco en nosotros, que delante de Dios somos pecados, somos culpables de nuestro pecado. Y él dice que la paga del pecado es la muerte. Pero ¿dónde muestra su misericordia de Dios? En que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si tú has pecado, mereces la muerte. Pero dice, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, todos aquellos que reconocemos nuestra culpabilidad y nos refugiamos en lo que Él dice, encontramos su misericordia. Porque la única forma de tener vida es bajo la misericordia de Dios, ¿no? De la misma forma que estos homicidas accidentales encontraban misericordia bajo el refugio de lo que Dios había dicho. Y es curioso que ellos encontraban liberación o podían regresar a su vida normal una vez que el sumo sacerdote moría. Y es algo que nosotros también podemos encontrar en Hebreos capítulo 7. Mira, vamos a ver rápidamente qué es lo que dice. Hebreos 7, versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿No? ¿De quién está hablando? Dice el versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Este gran sumo sacerdote, o sea, perfecto, sin mancha, alejado de los pecadores, era Jesucristo, que no necesitó hacer sacrificios por él mismo, sino que se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. Este es el sumo sacerdote que nos convenía tener. Y de la misma forma que el homicida era liberado a la muerte del sumo sacerdote, nosotros somos librados de la condenación de la muerte por causa del pecado por el sacrificio que hizo Jesucristo. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Están refugiados bajo la misericordia de Dios que nos mostró por medio de Jesucristo. Entonces, es interesante porque entonces cuando estamos bajo esta misericordia, cuando hemos sido liberados, 1 Corintios capítulo 1 versículo 9 nos dice también algo que tenemos que entender como un llamamiento que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, si tú, o sea, eres un hijo de Dios porque has creído en lo que Él dijo, no necesitas esperar un llamamiento especial que se te aparezca en un sueño o que tengas una visión o algo así. Si tú estás bajo la protección de Jesucristo, si tú eres un hijo de Dios, ya tienes un llamado. Y este llamado es a la comunión con Él, estar unido con Él. Y según lo que dice la Biblia, esto sucede en el cuerpo de Cristo, en la familia de Cristo, porque por medio de la familia de Cristo es que su propósito es revelado para cada uno de nosotros. O sea, somos parte de su cuerpo. Y ese es el llamado que todos tenemos. O sea, no creas que esto es algo especial para algunos, no. El llamado de estar unidos con Cristo y tener esta función como los levitas es para todos. Acompáñame rápidamente a Hebreos 4:4. Porque si tú crees lo que Dios dice, se debe de notar. Y esto es un pequeño énfasis que nos hace en Hebreos capítulo 4, versículo 4. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto,
puesto que falta que algunos entren en él, o sea, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, es decir, los que se quedaron en el desierto, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Me encanta cómo conecta toda la Biblia, porque aquí no está hablando de Josué, de cómo Josué no les dio un reposo, porque años después David dice que, o sea, tenían que entrar, o sea, iba a haber otro reposo. Y dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. O sea, nos dice que Dios no reposó hasta que terminó su obra. Nosotros de la misma forma no debemos de reposar hasta que no terminemos la nuestra. Y como dice aquí, faltan muchos, faltan algunos que entren en él, faltan algunos que entren en este reposo, en este refugio de Dios. Entonces, como Josué no se los dio, quiere decir que todavía falta. Y si nosotros creemos lo que Dios dice, se debe de notar con nuestras obras, se debe de notar con lo que hacemos. Debemos de vivir para Él, para sus propósitos, porque somos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. ¿Te acuerdas lo que vimos la semana pasada? ¿Y cuál era la labor de los levitas? ¿No? Que estaban regados por toda la nación. Era enseñar los estatutos de Dios. Y de la misma forma nosotros, como real sacerdocio, como linaje escogido, hemos sido enviados por todo el mundo para que anunciemos las virtudes de Jesús, ¿no? La gran comisión es lo que nos dice, enseñando que guarden todas las cosas que Jesús nos enseñó, para que también, de la misma forma que Dios nos ha sacado de las tinieblas, podamos ayudar a otros a encontrar la luz de Jesús. ¿Y qué lección tan importante nos deja este pasaje con estos ejemplos de Josué? ¿Para qué? Para que le creamos. Porque cuando tú obedeces, te va bien. Cuando tú desobedeces, te va mal hasta en las cosas más pequeñas. Porque de la misma forma que Israel nos sucede a nosotros. Entonces tenemos que admirar y tenemos que refugiarnos debajo de la misericordia de Dios. Porque tenemos que también descansar en lo que Él nos ha dicho porque es su ayuda para que no pequemos. Y todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos vivido, tenemos que entender que es parte de un plan de Dios. Que le podemos dar la vuelta de ser una maldición, de la consecuencia de nuestro pecado, a convertirlo en bendición si decidimos el día de hoy empezar a obedecerlo. Porque tenemos que creer en lo que Él ha dicho. Tenemos que creer que Él es fiel. Y cuando hacemos estas cosas, cuando seguimos el ejemplo de Josué, no solo vamos a saber lo que Dios dice, sino que lo tenemos que comprobar en nuestras propias vidas. Tenemos que comprobar la fidelidad de Dios. Y solo resta una pregunta. Cuando te das cuenta que Dios es fiel, cuando te das cuenta que Dios es el único que cumple todas sus promesas, el reflector se torna hacia cada uno de nosotros. Y nos tenemos que preguntar, si Dios es así de fiel, ¿yo qué voy a hacer con su fidelidad? La respuesta más fácil es decide obedecer hoy. Vamos a orar. Padre Santo, te amo, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por ponernos estorbo para que no le estemos regando todo el tiempo, Señor. Te pido por favor que te creamos, que entendamos que tienes un propósito para nosotros, Señor. Que todo lo que tú nos has dado, que todo con lo que tú nos has equipado es para ti. Te pido por favor que decidamos creerte hoy, Señor, y que esa fe en ti se convierta en acción, Señor, que podamos glorificarte, Señor, que podamos alumbrar tu luz a toda la gente que nos rodea, Señor, para que te puedan conocer, para que puedan refugiarse también en tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque nos das propósitos, Señor, y te pido que pongas en nuestro corazón ese deseo de cumplirlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias. Que tengas una excelente semana. Nos estamos viendo y hasta la próxima.